ponerme la... Ok. ¿Alguno le dio por mirar en el Google qué es lo que significaba esto? ¿O no tuvisteis curiosidad? No, nadie. O sea, visteis el título ahí, el pastor se ha vuelto loco. Bueno, ya lo pensabais de hace tiempo, pero bueno, esta vez ya fue el remate, es decir, lo confirmamos. ¿Eh? Bueno, pues eh, es una frase que está puesta en latín y lo que quiere decir es primera piedra, primera piedra. Tiene el significado de esa primera piedra que se usa en construcción y que tiene muchas connotaciones. Esa que está ahí es una piedra, si la estáis viendo donde está puesto el nombre, es una piedra muy particular, porque es una piedra puesta en un edificio en Perú, en Cuzco, en Lima, y es una piedra que tiene 12 ángulos. 12 ángulos. Y las piedras tienen que encajar perfectamente porque si las piedras no encajaran perfectamente, entonces el edificio se tambalearía. Entonces es importante que las piedras que están puestas encima y alrededor de esa que hace el piedra ángulo estén bien colocadas, estén bien, porque si no fuera así, entonces el edificio tendría dificultades, tendría problemas. Es interesante el tema de la piedra angular, que es el significado también que esconde detrás de esta frase en latín, de la primera piedra. El significado de la piedra angular tiene el sentido de ser aquella piedra que de alguna manera le da al edificio la solidez que necesita. Le da al edificio toda la fuerza que necesita tener. Y si buscas el significado de eso en cualquier diccionario, es la piedra que está entre dos paredes formando un ángulo. Es decir, forma un ángulo que marca hacia una dirección y hacia otra. Ese es el sentido. En el sentido de esta piedra que nosotros vemos ahora, cada una de esas piedras, cada uno de esos ángulos marca un lugar diferente. Es la piedra de los 12 ángulos, esa del dibujo. Así que ese sentido de piedra angular con el tiempo no solamente ha sido una piedra física que en un edificio se coloca para que pueda tener solidez, sino que cuando hablamos de la piedra del ángulo o la piedra angular o la piedra principal, en cualquier cosa, estamos hablando del fundamento o cosa que construye algo, es decir, no necesariamente un edificio, por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, un ideal, algo que comenzamos necesita tener unas piedras principales o una piedra principal sobre la que se construye absolutamente todo. Y de ahí el concepto. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra de la construcción y que en albañilería se entiende como una piedra muy importante. Esa piedra en algunas construcciones se ha llegado a decorar o llega a ser una piedra visible donde se llega a poner el nombre de la persona que construyó el edificio o quien lo ideó. Hoy se ha sustituido como también en modo simbólico como la primera piedra que se coloca para la construcción de un edificio, que ya no es una piedra, es una caja de plástico transparente en la que se meten cosas de ese día, ¿verdad? Meten un periódico con las noticias de ese día, meten esto, meten lo otro, se cierra herméticamente y entonces se coloca en el edificio. Son cosas simbólicas, pero que tienen su sentido. La construcción hoy en día ha cambiado mucho, ya no es como antes, y ahora hay otros pilares, hay otros cimientos, hay otras cosas que se hacen para la edificación para la construcción de edificios. Así que el fundamento de cualquier edificio es esa piedra angular o ese concepto nuevo que mantiene o que sostiene el edificio. Pero tenemos que saber algo como iglesia. Como iglesia también tenemos un fundamento. Y ese fundamento tiene que ser un fundamento sólido. Es lo que se llama la piedra angular. El fundamento de la iglesia es Cristo. Definitivamente no hay otro fundamento. Es sobre quien construimos la iglesia.
Y entonces no es solamente lo que nos habla el Nuevo Testamento acerca de Jesús, sino que es todo lo que en el Antiguo Testamento también habla, porque todo el Antiguo Testamento también habla y nos prepara para la venida de Jesús. Nos habla de todas las vicisitudes que tuvo que vivir un pueblo en el que Dios, al que Dios se revela, al que Dios elige, al que Dios bendice, porque de ese pueblo saldrá el Salvador del mundo, y eso es el concepto que tenemos que conocer hoy. El concepto que tenemos que tener claro hoy es que Cristo es el fundamento, la piedra angular de la iglesia, la primera piedra. Vamos a ver hoy la predicación basada en dos pasajes. El primero de ellos es Isaías 28, 16 al 18, y después primera de Pedro 2, del 4 al 10. Vete buscándolo, por favor, en tu Biblia. Uh, Entonces decía que el fundamento de la iglesia es Cristo y la primera piedra en la construcción de la iglesia de Cristo, de la iglesia, es Cristo. Fíjate en esto, la iglesia universal empieza con Cristo y la iglesia local comienza con Cristo. Pero ¿acaso hay dos tipos de iglesia? No, solo hay un tipo de iglesia. Cuando hablamos de la iglesia universal que comienza con los discípulos de Jesús, una vez que Jesús asciende a los cielos, después de su muerte y su resurrección, Jesús asciende a los cielos. Y cuando sube a los cielos, le da instrucciones a los discípulos. Pero no son las instrucciones únicas y nuevas, porque durante 3 años Jesús ha estado con sus discípulos enseñándoles las cosas que vienen de parte de Dios, interpretando para ellos correctamente lo que ellos hasta ahora no habían conocido correctamente. Así que cuando Jesús asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, comienza la iglesia. Esa es la que llamamos la iglesia universal porque es la iglesia que se extiende por todos los rincones de la tierra y cuyo nexo de conexión es Jesucristo. O sea, la iglesia que habita en el mundo es la iglesia que reconoce que el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Es el enviado del Padre, el entregado del Padre, el regalo de Dios al hombre y a la humanidad para que la humanidad pueda tener un encuentro con Él. Así que la Iglesia Universal está en cualquier parte del mundo. Y allí donde quiera que yo me mueva o quiera que yo vaya, yo puedo encontrar la familia de Dios que es la Iglesia. Es la bendición de poder venir de Brasil y encontrar una iglesia en España o de Venezuela y lo mismo, pero lo mismo si nosotros todos nos moviéramos a cualquier lugar del mundo, a Senegal, no sé, a México, a cualquier lugar. Entonces allí está la Iglesia Universal que la forman todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en cada lugar está la iglesia local. Y allí donde se forma una iglesia local, allí también tiene que estar Cristo. Porque esa iglesia local es parte de la iglesia universal. Y al ser parte de esa iglesia universal, tiene que tener el mismo ADN y tiene que tener la misma identidad y tiene que ser Cristo el mismo fundamento. La iglesia universal empieza con Cristo y la iglesia local comienza con Cristo. Y en esto, y pensando en el lema de este año, que si os acordáis es... ¿Cuál es el lema de este año? Dando una alegría para mi cuerpo. ¿Pero por qué lo decís con miedo, hombre? Estableciendo los cimientos. Estamos estableciendo los cimientos. Estamos estableciendo los cimientos de una iglesia que comienza. Nosotros, 316, somos una iglesia local y somos la iglesia universal. Somos la iglesia universal por cuanto somos el conjunto de los redimidos, de los salvados, de los perdonados, de los que han venido a la salvación de Dios. Pero ahora hemos formado una iglesia local con una misión que tenemos en la ciudad donde estamos establecidos, que es Sabadell. También siendo responsable por la misión global que engloba toda la tierra. Pero específicamente nos hemos unido con el propósito de buscar del Señor. ¿O alguien pensaba que el propósito de 316 era ver quién hacía la mejor tortilla de patatas? ¿O pensabais que 316 tiene el afán de crear un club de fútbol? ¿O pensáis que 316 tiene la intención de vender algo? La razón por la que 316 existe es porque por hacer cumplir el mandato que Jesús le dio a sus discípulos y que los discípulos compartieron a otros discípulos y así sucesivamente y hasta que ha llegado a nosotros. Y nuestra labor es
a ser otros discípulos. Por lo tanto, cada uno de nosotros que hemos formado esta iglesia y que hemos venido a esta iglesia y que sumamos en esta iglesia, debemos poner los cimientos adecuados para que lo que se construya encima de ella sea sólido y sea consistente y tenga durabilidad. Y la iglesia no se construye en base a las paredes que tenga, la iglesia se construye en base a las personas que la forman. Necesitamos poner los fundamentos sólidos para que nuestra iglesia sea una iglesia que perdure en el tiempo y por lo menos hasta que el Señor venga. Una iglesia que no pierda de vista la cruz de Cristo, una iglesia que no pierda de vista la misión, una iglesia que no pierda de vista la necesidad de actuar, una iglesia que sirve, una iglesia que consuela, una iglesia que abraza, una iglesia que anima, una iglesia que recibe. Necesitamos poner los fundamentos de una iglesia en la que podamos también construir familias, la vida del hombre y de la mujer personalmente, pero construir familias sólidas, donde pueda haber una sociedad sólida. Estamos asistiendo al desmoronamiento de los fundamentos que por mucho tiempo sostuvieron a muchas democracias y a muchos países, en muchos lugares, porque la mirada se ha quitado de Dios, porque Dios no es el fundamento y porque no hay esperanza en Dios. Y si a la iglesia le quitamos el fundamento, la piedra angular, y es Cristo, entonces estamos abocados a desaparecer. La iglesia es de Cristo y no es nuestra. Y Dios cuando venga, aquel versículo en Lucas capítulo 16 creo que es, cuando dice, y cuando venga, 18:8 creo que es, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pues la Escritura dice que cuando venga Jesús hallará un remanente fiel. Es la iglesia que permanecerá, es la iglesia que sostendrá, es la iglesia que llevará su fe día tras día. Y eso solo se consigue con cimientos sólidos. Y para ti, como persona que amas a Dios, tienes que poner cimientos sólidos en tu vida. Y por supuesto los tenemos, son la palabra y el Espíritu Santo se va a encargar de que esos cimientos sean firmes. Si buscamos al Señor, el Señor va a poner en nuestras vidas las herramientas necesarias para que podamos madurar en la fe. Lo necesitamos como individuos, lo necesitamos como conjuntos familiares, lo necesitamos como iglesia. Si Cristo es el fundamento, construiremos bien. Si ponemos siempre nuestra mirada en Él, entonces estaremos atentos a ver los ataques del enemigo para que no se metan aquellas cosas que nos corrompen y que nos llevan al desastre, como los intereses personales, poner el dinero por lo primero, poner las paredes lo primero, no sé, hay tantas cosas que se ponen primero en una iglesia y donde entonces Cristo ha dejado de ser fundamento. ¿Saben? Hay una canción muy, muy antigua que creo que muchos de vosotros no conocéis, que es de un cantautor uruguayo que se llama Luis Alfredo, y que cantaba una canción que decía, baja Dios de las nubes. ¿Algunos de vosotros la conocéis? ¿Tú la conoces? Esa canción me encanta, por años la he cantado, es una de mis canciones favoritas de adoración a Dios. Y en una de las partes de la canción dice que está hablando, la persona que canta está hablando con el Señor. Dice, ayer hablé con Él y le encontré un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo que está solo. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Mucha gente se reúne en su nombre, pero no le dejan entrar a Él. Hay muchas iglesias que viven esta frase de esta canción. Hablan de Dios, dicen que se reúnen en su nombre, pero Dios no está presente en sus vidas ni en lo que dicen. Y por eso es que me preocupa mucho cómo vamos a edificar la iglesia. Porque si la iglesia empezó, la iglesia local, nosotros, 316, empezó con un sentimiento o con un deseo de vamos a hacer algo que sea mejor, ya el cimiento o la piedra angular es mala. Y estamos a tiempo de corregir cualquier defecto que hayamos hecho. Estamos a tiempo, porque Cristo siempre quiere ser mirado, Cristo quiere siempre ser la roca, Cristo siempre quiere ser el fundamento sobre el cual edificar. Y hermanos, no debemos trabajar esforzándonos en otra línea que no sea la de construir nuestra iglesia en torno a Cristo. Cristo tiene que ser el fundamento sobre el cual edificamos. Y sin Él, nada hacemos. Vamos a leer el pasaje de Isaías 28, donde dice, por eso el Señor
Por eso Yahvé el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Déjame contarte qué es lo que pasa en este pasaje, en el capítulo 28 de Isaías. Isaías está profetizando en el tiempo del rey Ezequías. Y dio estas palabras en medio de lo que se avecinaba para Samaria y para el reinado. Venía la devastación. Samaria iba a ser destruida, el reinado iba a ser puesto en entredicho, iba a tambalearse, porque había un montón de cosas que Judá había hecho mal. Así que en esta parte Isaías refleja el duro conflicto que él tiene con los dirigentes del pueblo, con el rey y con los que presiden el pueblo. ¿Por qué? Porque se ha llenado de soberbia y cada vez que Isaías les habla de parte de Dios se burlan de él. Incluso hay momentos en los que se puede ver cómo se burlan con tono irónico. Incluso le repiten las mismas palabras que dice Isaías y las dicen con sus propias palabras, pero en tono burlón, porque no creen lo que Isaías está diciendo. No creen al profeta porque ¿qué pensáis que ha podido pasar para no creer al profeta? Lo que ha pasado es muy sencillo. Han dejado de creer al profeta porque han dejado de creer al Dios del profeta. Han dejado de confiar en el Señor, por lo tanto, cuando viene el mensajero del Señor, no pueden identificar sus palabras, porque se han convertido en un sistema, se han convertido en estructuras, se han convertido en situaciones que simplemente lo que hacen es repetir para poder cubrir algunos intereses o poder cubrir lo que hasta ahora tienen. Así que la burla contra Isaías, el profeta, es constante, pero en medio de toda esa burla y en medio del juicio de Dios para Ezequiel y para Judá, en medio de todo eso hay una palabra de promesa, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza para el pueblo si vuelven a poner su mirada en el Señor. ¿Y saben por qué trae esa palabra de promesa, trae esa palabra de esperanza y esa palabra de ánimo? Es muy sencillo. La palabra, la promesa viene por causa no de todo el pueblo, sino ¿saben por causa de quién? Por causa del remanente, por causa de los fieles, por causa de aquellos pocos que no se dejaron contaminar para seguir buscando al Señor. Y en este tiempo en el que vendrá la contaminación y hará que muchos se tambaleen, Dios seguirá mirando a aquel remanente que fijará su mirada única y exclusivamente en él. Así que los primeros versículos del capítulo 28 de Isaías, te invito a leerlo en casa como siempre, el profeta habla de su lamento por la ruina de Samaria, por lo que va a suceder allí, por cómo será arrasada por culpa de su mala administración de su fe y de buscar al Señor. Incluso Isaías denuncia aquí a esta aristocracia que está en medio de la ciudad, en medio del reinado, que apoyan a Ezequías, y que están allí en medio y que simplemente son esos hombres que presumen de abundancia, que presumen de que todo nos va bien, de que presumen de que no importa lo que diga Dios porque nos va bien como estamos, pero no se dan cuenta de que esa manera de irles bien está condicionada por lo que Dios dictaminará después. Así que otra de las cosas que podemos ver en todo el contexto del pasaje del capítulo 28 es la amonestación a los dirigentes. Esos dirigentes que incluso presumen con sus coronas, hay unas coronas que ellos se ponen para poder presumir de su abundancia, pero justamente pensando en cómo es el pueblo, entonces el Señor les deja ver que su corona de gloria de la que ellos presumen se quedará absolutamente en nada, porque la gloria verdadera es la de Dios y será manifiesta. Y viendo todas esas cosas, y viendo eso ahí, justo el versículo antes del 16, vemos a los líderes del pueblo diciendo: nosotros hemos hecho un pacto con la muerte, por lo tanto nada nos va a pasar.
Con el Señor hemos hecho un convenio, por lo tanto estamos seguros. Lo que están diciendo es, no necesitamos a Dios que nos dices que tenemos que hacerle caso, Isaías, vamos a hacerle caso a nuestras propias convicciones, las cosas que nosotros hacemos. En realidad todo este conflicto era, porque aunque había pelea entre los dos reinos, entre Judá y Israel, y habían estado por años peleando unos contra otros, ahora la pelea era contra Asiria, que sería el que destruiría la ciudad, pero no es, además de eso era que sabían que iban a salir derrotados porque Asiria era un pueblo fuerte y numeroso y lo que hacen es, me voy a asociar con otro. Claro, cuando tú no puedes con tu enemigo, buscas quien te ayude para poder vencerlo. Pero no buscaron en el lugar correcto ni a la persona correcta. Entonces el rey Ezequías, y por eso es la profecía y todo lo demás, el rey Ezequías buscó ayuda en Egipto. Hizo pacto con el rey de Egipto para ir contra Siria. Dios dio la victoria a Siria de todas formas sobre Judá, sobre Egipto. Porque no creyeron, porque no confiaron en que Dios podía hacer eso. No lo creyeron, creían en sí mismos. Ellos estaban diciendo, hemos hecho pacto con la muerte, por lo tanto nosotros venceremos. Y ante esta horrible confianza que dicen que tienen, ante esta ciega convicción de que todo lo que habían puesto su confianza, todos sus cimientos era Egipto, no se daban cuenta de que serían derrotados. Y nosotros como iglesia tenemos esto mismo que aprender. Si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, saldremos derrotados. Si ponemos la confianza en un concepto denominacional, si ponemos nuestra confianza en las letras que contienen la palabra bautistas, estamos equivocados. Si ponemos nuestra confianza en el concepto de esto o de lo otro, o si buscamos fundamentos de hombres, leyes o estatutos de hombres, estamos equivocados. Si nos basamos en pedir ayuda al gobierno, a esta fundación, a esta ONG o a este otro, si nos basamos en hacer esas cosas y decir, en ti confiamos, entonces estamos equivocados. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, tendremos la victoria. Ese es el secreto de Dios. Es muy sencillo. Yo ya grito bastante, lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Ese es el secreto de Dios. ¿Quieres que tu vida funcione? ¿Quieres que tu vida tenga sentido? ¿Quieres que tu vida llegue a un buen lugar? ¿Quieres tener un puerto seguro donde refugiarte, donde sentirte que no tienes nada de lo que temer, ni tienes que buscar ayuda para soportar? El Señor es tu ayudador. Él es el fundamento sobre el cual construir tu vida y la iglesia. Así que la base de ellos era poner la mirada en otros. Lo que Dios les invita es a volverse a ellos. Y entonces les dice, habrá un fundamento, una piedra, esa piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que crea no será avergonzado, el que cree no tendrá nada de lo que preocuparse. Pero lamentablemente en aquel tiempo había poca gente que cree. ¿No te suena esto algo? ¿No vives tú en un tiempo similar en el que también hay poquita gente que cree? ¿No vives tú también rodeado de gente que niegan la fe, que niegan a Dios, que niegan la evidencia de la salvación, del perdón de pecados, de la restauración, de la vida eterna con Jesús? ¿No crees que hay gente que lo niega? Yo creo que hay gente, yo vivo al lado de gente que lo niega. La expresión que no se apresure es importante aquí. Esto quiere decir que el que cree que es Dios quien dirige la historia no tomará decisiones inapropiadas, como venderse a Egipto para luego encima caer en las manos de Asiria. Fíjate, me vendo a uno, pero el otro es el que me gobierna. Y Dios en tantas ocasiones usó a los que no eran su pueblo para derrotar a su pueblo, para que su pueblo se volviera a Él. Porque Dios, si una cosa quiere, es que cada uno de sus hijos se vuelva a Él. Eso es lo que Él quiere. Estas palabras han sido aplicadas en el Nuevo Testamento en un montón de referencias. Estas palabras de este texto, que también las usa el rey David en el Salmo 118, versículo 22. Aquí yo pongo una piedra probada, piedra del ángulo que será el fundamento de Sión. Y toda esa esperanza del pueblo
que se había desvanecido era poner su mirada otra vez en el Señor. Así que sabiendo que la piedra es una piedra angular, que es una piedra especial y que se utilizaba para juntar los arcos en las puertas y las ventanas y en otras partes de las construcciones, esta piedra servía para reforzar el edificio. Dios era quien reforzaba el edificio de su pueblo, Judá. Pero no decidieron que fuera así. Y hoy en día, en el Nuevo Testamento, tenemos esa misma enseñanza. Cristo es la piedra angular. Primera de Pedro. Ahora sí, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 dije al 10, no, vamos a leer hasta el 8. Vamos a obviar esos dos últimos versículos. ¿Lo pones, por favor? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Quién la desecha? Los hombres. ¿De quién es preciosa? De Dios. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El sentido es, da igual que la hayas despreciado, seguirá siendo la cabeza del ángulo. La reconozcas o no. Y el 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pedro expone la naturaleza de la iglesia. Cómo se construye, cómo se edifica, cómo vive la iglesia. ¿Quién es su sostén? Jesucristo, su Señor y Salvador. Y viendo esto, podemos observar varias cosas, mirar varias cosas aquí. Primero, que el principal tema aquí es Jesús. El principal tema es Jesús. Quien merece recibir toda la atención es Jesús. Y fíjate que hay parábolas en el Nuevo Testamento que nos muestran esto. Por ejemplo, la de la parábola de los siervos malvados. Aquellos que, tomando posesión de un terreno, desprecian al hijo del rey cuando viene, desprecia primeramente a sus sirvientes y también al hijo del rey pensando que se iban a quedar con el terreno, con aquella propiedad que no era suya. Y entonces, todo eso es lo que Dios está mostrándole al pueblo, a su iglesia en este caso. Estaba presentando el hecho de que la nación de Israel había negado tantas veces a los profetas y también estaba despreciando en este caso a Jesús. Entonces, con su propia muerte y más allá de la muerte, Jesús establece el triunfo y lo expresa con las palabras de los Salmos, cuando dice: la misma piedra que los edificadores destruyeron o rechazaron es la piedra angular. Y esa es la cita del Salmo 118. Y todo esa es la base para poder construir la iglesia. En el Antiguo Testamento, aparte de la referencia que os hice de Isaías 28 y del Salmo 118, también hay otras referencias que están en el Isaías capítulo 8, en el libro de Amós, acerca de la referencia a los cimientos y a la construcción de edificios que no tienen consistencia. Así que todo ello muestra la necesidad de poner al Señor como fundamento. Y en cuanto al Señor de los ejércitos, en otro pasaje en Isaías, en ese del capítulo 8, nos dice: en cuanto al Señor de los ejércitos, a Él consideraréis santo, a Él es a quien debéis temer y reverenciar. Y Él llegará a ser por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropiezo y por roca de escándalo, y por lazo y red de los habitantes de Jerusalén. Otra vez son las referencias, otra vez es el conocimiento de esa desviación del pueblo de la voluntad de Dios para hacer lo que le da la gana y no poner su mirada en el Señor. Y todo eso otra vez y otra vez. Y lo que muestra Dios a las naciones que están alrededor de Israel es que Él seguirá bendiciendo a Israel. ¿Por qué? Por lo que os dije antes, porque hay un remanente. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, tenemos una frase de un hombre que le dice a Pedro, que le dice a Jesús, que es Pedro, le dice a Jesús lo que Jesús espera que los hombres crean.
Y dice este, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y entonces los discípulos empezaron a decir que eres el profeta Elías, que eres Juan, pero vosotros qué decís que soy yo. Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres piedra y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, no se refería a Pedro, se refería a la declaración que Pedro hizo, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez vuelve a poner es sobre la fe del creyente leal donde se edifica la iglesia. Estos son los orígenes de la iglesia. La fe en Jesús. Y esa es la naturaleza de la iglesia. Se compara al cristiano con una piedra viva y a la iglesia con un edificio vivo en el que se van incorporando más gentes para llegar a ser un lugar y un cuerpo sólido que busca al Señor. Es lo que necesitamos hoy. Necesitamos fundamentar nuestra iglesia en el cimiento que nos hace estar seguros, y ese es Jesús. Eso nos permitirá ser esos sacerdotes que vienen delante del Señor también para traer delante de Él nuestra súplica y que Él pueda escucharnos, para que cada uno de nosotros podamos ser los sacerdotes que Dios espera que sea, hombres y mujeres que le agradan a Él. Hay una cosa clara para mí hoy. Quiero un fundamento. Lo quiero para mi vida, lo quiero para mi matrimonio, lo quiero para mi familia, lo quiero para mi iglesia y lo quiero para mi sociedad. Lo quiero y es Cristo. Tengo que establecerlo. Si la versión de aquel pueblo de Israel, el de Judá, si la versión de aquel pueblo era la duda, entonces nada nos puede afectar, pensaban ellos, porque nuestros pactos están a prueba de todo. Estamos seguros con Egipto. Si te sientes seguro con el pecado y con el mundo, es normal que tu vida esté desestabilizada. Dios conocía cuáles eran los enemigos reales de aquel pueblo y les advierte de ello. Cuando nos apresuramos a confiar en la persona o la situación adecuada, entonces estamos expuestos a cualquier tipo de peligro. Entonces hay confusión, entonces no hay claridad. Tomamos decisiones una y otra vez que nos llevan a ir a otra decisión porque necesitamos resolver lo que vamos haciendo mal. Las cosas deben ser hechas conscientemente y nosotros tenemos al Espíritu Santo para hacer las cosas conscientemente. Teniendo al Espíritu Santo, teniendo la palabra, los límites están ya puestos para que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino para que apuntemos claramente a dónde queremos llegar. Y si tenemos claros cuáles son los fundamentos de dónde tenemos que estar para saber a dónde querer llegar, entonces empecemos a ponerlos. Empecemos a ponerlos. Dejemos atrás nuestra soberbia, pensar que somos más altos, más guapos. El pastor Joaquín Yebra es bajito, es canoso y es no grueso, pero está bien, está bien. Pero él siempre dice, ya hasta la broma, dice, yo en otro tiempo fui alto, rubio y de ojos azules. Claro, tú puedes mirarte del espejo y verte como te creas que te puedes ver. Puedes ver a la iglesia de igual manera, puedes mirarla y puedes decir, mi iglesia es así. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para que Dios hable en el todo momento y para que hagamos lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu de Dios. Busquemos su palabra, dejemos que el Espíritu de Dios nos la enseñe y la cumplamos. Poner los cimientos, la primera piedra y ya está, porque tú has recibido a Cristo. Y si hoy no lo has recibido aún, es el día en el que puedes decir, Jesús, yo te necesito. Ven a mi corazón. Jesús, yo quiero poner un fundamento sobre mi vida y quiero que seas tú, Jesús. Si Jesús quiere serlo, Jesús quiere serlo, solo espera que tú le digas sí, quiero que lo seas. Y Él está hoy aquí
Y tal vez hablando tu corazón acerca de esos fundamentos que tiene, deja que el Señor sea el fundamento de tu vida, única y exclusivamente. Señor, oramos creyendo que tú eres nuestro fundamento, que no hacemos las cosas como nosotros queremos, sino como tú quieres. Queremos tener un corazón dispuesto y oídos atentos, Señor, a lo que nos quieres decir. Y estás, Señor, mostrándonos cuáles son los fundamentos que quieres que quitemos, porque tú quieres prevalecer. Y si en Perú hay una piedra que tiene 12 ángulos, tú superas el número de ángulos que pueda tener cualquier piedra de este mundo, porque en ti encajan, Señor, todos los que son tan diferentes. Y en base a ese fundamento que eres tú, todos los que vienen se van sumando, porque no es por la perfección de los hombres o las mujeres que ese fundamento se hace firme, sino porque tú sigues siendo el fundamento sobre el que todos se sustentan, Señor. Señor, oro para que podamos verte siempre a ti como el fundamento de nuestra iglesia. Y oramos para que, Señor, seas el fundamento de cada iglesia local alrededor de la tierra, para que tu iglesia pueda seguir siendo testigo en tiempos convulsos, que siga trayendo un mensaje de esperanza en tiempos en los que hay desesperanza. Oramos esto creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar. Deseo para ti una semana bendecida. Deseo para ti que sea una semana de poner cimientos, de buscar en su palabra y de pedir al Espíritu Santo que te enseñe su palabra. Que su paz vaya contigo donde quiera que vayas y donde quiera que estés puedas anunciar que Jesús es el Señor. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La próxima semana tenemos Cena del Señor. Ven preparados para participar de la Cena del Señor y recordar su sacrificio y recordar quién es Él. Así que nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Dios te bendiga. Recuerda que hay ADN. Te bendigo. Bendice al que está a tu lado en el nombre de Jesús también.